Apocalipsis. El fin de los tiempos. Capítulo 5. ¿El quinto sello persecución a los cristianos? ¿Realmente puede existir algún tipo de persecución religiosa a los cristianos hoy en día, en pleno siglo XXI? Más de 5.000 cristianos fueron asesinados por su fe en el año de 2021, así como más de 2.000 iglesias fueron atacadas o cerradas. De otro lado, más de 100.000 cristianos fueron desplazados a la fuerza de sus hogares a causa de su fe, y casi 15.000 se convirtieron en refugiados. Por su parte, Corea del Norte vuelve a ocupar el primer puesto de la lista mundial de la persecución en 2023, según el más reciente recuento anual de la organización llamada Puertas Abiertas, que enlista los 50 países donde es más peligroso y difícil ser cristiano. Las cifras muestran que 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido. Casi 4 millones de cristianos viven en países en donde su vida corre peligro por cuenta de su creencia religiosa. El extremismo islámico sigue siendo una de las fuentes de mayor persecución. Así también, China ha aumentado las restricciones digitales y la vigilancia de los cristianos y está forjando una red de naciones que buscan redefinir los derechos humanos, alejándose de las normas universales y las libertades religiosas. Y ahora, un país latinoamericano como Nicaragua realiza persecuciones religiosas a los cristianos por ser voces de oposición a su gobierno autoritario. Se concluye, según los informes históricos, que la persecución a los cristianos sigue empeorando. El número de países que alcanzan el umbral para ser incluidos en la lista ha aumentado de 40 en la década de los 90 a 80 en la actualidad, lo que muestra que prácticamente se ha duplicado. ¿El rechazo a los cristianos se podría volver global? La verdad es que sí se puede volver un problema global, puesto que la persecución no es solo por diferencia religiosa o por persecución estatal, como en el caso de los países comunistas. Hoy en día, los valores espirituales que derivan de las Sagradas Escrituras van en contra de los intereses de grupos sociales específicos, como por ejemplo los grupos proabortistas y los variados grupos de homosexualismo. Esto crea un rechazo automático hacia el cristianismo por la no tolerancia e inclusión de estos grupos sociales específicos, que hasta la Organización de Naciones Unidas los aprueba a nivel mundial. Pero en este panorama actual, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte: «Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra?» Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus hermanos y compañeros de servicio, que iban a ser muertos como ellos. Este sello nos muestra que son los mártires muriendo por Cristo en la gran tribulación, en la gran persecución mundial a los cristianos, y que este tiempo vendrá en la cronología después de los eventos de los 3 primeros sellos, es decir, la guerra, la hambruna y la pandemia. La palabra dice que mueren por el testimonio que dan de Dios, lo que nos deja ver que son creyentes muy espirituales y convencidos de su fe. Al mismo tiempo, debido a su muerte de forma tan injusta, claman a Dios por justicia y venganza. Pero la respuesta de Dios, aunque no es negativa, pues les asegura que sí se va a hacer justicia, es la de esperar, pues faltan aún otros eventos por venir, a fin de que otras personas más se puedan salvar, así como ellos lo hicieron. Cuando dice que se les da un vestido blanco, significa que se limpian sus almas para tener entrada en el cielo, es decir, sus pecados les son perdonados, por su acto de amor tan grande a Dios de dar su propia vida. Apocalipsis 7, 14 al 17. Esos son los que vienen de la gran persecución. Han lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Ya no sufrirán más hambre ni sed, ni se verán agobiados por el sol, ni por viento abrasador alguno, porque el Cordero que está junto al trono será su pastor,
y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Para que estos creyentes sean perseguidos a nivel global y martirizados, se necesita que ya exista un único gobierno mundial, con un único sistema económico, es decir, que el gobierno del anticristo ya esté en curso y que se declare a los cristianos como personas no gratas por no querer aceptar las imposiciones de dicho gobierno mundial, su ideología inclusiva, su sistema económico y su marca personal impuesta sobre cada ser humano. También se resalta que estos cristianos no mueren por la guerra, el hambre o las pestes, ellos mueren por dar testimonio de su fe en Dios a través de su vida misma, en oposición al régimen del anticristo, pues son los mártires que fallecen en este periodo histórico en específico. Asimismo, se puede inferir que este gobierno mundial se impondrá después de los primeros sellos apocalípticos, como consecuencia de la destrucción de la guerra y el colapso financiero, ya que será una necesidad para el mundo el poder restablecer el orden en la tierra, y es aquí cuando posiblemente aparezca este gobernador, el cual será llamado como el Anticristo en las Sagradas Escrituras. Jesús también nos confirma esta misma secuencia de eventos y los expresa en el mismo orden al Apocalipsis de San Juan. Mateo 24, 7 al 10. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y caerán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Pues bien, Jesús nos muestra que la persecución por los cristianos será implacable, ya que serán denunciados incluso por las mismas personas que se encuentran alrededor, sus amigos, vecinos y familiares. Ante la realidad de la persecución, ¿qué debemos hacer según las Sagradas Escrituras? El mismo Jesús nos advierte lo que debemos hacer apenas inicie la gran persecución. Mateo 24, 16 al 18. Entonces, los que estén en Judea, huyan a las montañas. Si estás en la azotea de tu casa, no te demores ni bajes a buscar tus cosas. Si te hallas en el campo, no vuelvas a buscar tu manto. Según Jesús, debemos huir hacia las montañas. Dice que debemos salir de las ciudades e incluso del campo. A pesar de todo, la esperanza y la felicidad del cristiano se debe basar precisamente en la recompensa que recibirá de Dios, pues heredará la vida eterna con Dios a su lado en el cielo. Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. La inmensa alegría de los cristianos se dará finalmente por la entrada al cielo, y esto será para toda la eternidad, por lo que no puede haber una recompensa mayor que recibir la vida eterna con Dios a nuestro lado. En nuestro próximo capítulo analizaremos en detalle las implicaciones del sexto sello, descrito en el Libro de las Revelaciones.